¿Te has preguntado alguna vez si las cosas que ves y oyes son en realidad así? ¿Has dudado en algún momento de tus sentidos? Si lo que ves no existiera, si algunas cosas de las que oyes tampoco existen, sobre eso que ni ves, o no sabes si lo estás viendo bien, sobre lo que oyes, no sabes si lo estás oyendo bien, sobre eso además estás tomando decisiones. Bueno, pues en este vídeo que te presento vamos a hablar un poquito de esto y vamos a hablar también del sentido crítico. Quédate hasta el final del vídeo. Vamos a ello. Mira, la mayoría de la gente ya sabe que no percibimos toda la luz que nos llega a nuestros ojos. De hecho, de una fuente de luz como es nuestro astro, como es el Sol, pues nos llega un rango de luz que podríamos decir que es la luz visible. Pero esta no es la única luz que emite el Sol. Tenemos luz, por supuesto, ultravioleta y tenemos luz infrarroja que existe, que llega a nuestro planeta, pero que nuestros ojos no son capaces de detectar y no podemos ver. Nosotros no, pero sí los satélites y muchos otros dispositivos electrónicos que simplemente creamos y desarrollamos para este fin. Por lo tanto, primera idea, no recibimos en nuestros sentidos o no percibimos todo lo que tendríamos que ver. O por decirlo de otra forma, hay mucha más cantidad de luz que no somos capaces de percibir. Pero fijaros, es que además, no solamente no es que no percibamos toda la luz que recibimos, sino de aquella que sí que recibimos, tenemos interpretaciones distintas. Fijaros, en el 2015 ocurrió que se viralizó un vídeo de este vestido que os estoy poniendo ahora mismo en pantalla, donde la gente, unos decían que era azul y negro y otros decían que era blanco y dorado. Pero cómo gente distinta, viendo la misma imagen, tenía una conclusión tan distinta de unos entre otros. Pues fijaros, fue tan viral el proceso que la revista Nature lo que hizo fue un proyecto de investigación y ahí muchos expertos empezaron a concluir una serie de cuestiones sobre el por qué unas personas lo veían azul y negro y otras lo veían blanco y dorado. Y fijaros, un catedrático de bioquímica, que es Daniel O'Brien, decía que es que el problema es que los colores no existen. Claro, lo que decía Daniel es que tenemos una interpretación del color. A nosotros lo que nos llega a nuestros ojos son distintas longitudes de onda y en función de esas longitudes de onda, algunas que son visibles y otras, como os decía anteriormente, que no lo son, pues dentro de estas longitudes de onda, eso pasa como una señal a nuestro cerebro que es interpretada. Y por aquí va un poquito el foco de esta historia. Pero fijaros, si nos apartamos ahora un poquito de los ojos y nos centramos un poquito en nuestros oídos, pues resulta que nos pasa algo relativamente similar. Y es que no escuchamos todas las longitudes de onda del sonido que se producen. No escuchamos todos los sonidos. Hay sonidos de alta frecuencia que no escuchamos y sonidos de baja frecuencia que igualmente no escuchamos. Entonces, nuestro sentido, lo primero que nos tiene que quedar ya como idea básica es que no es todo lo que nos llega a nosotros y que percibimos, no es todo lo existente. Y además, de aquello que nos llega, quizás hagamos una interpretación distinta de qué es lo que está ocurriendo. Fijaros en esta chica que os pongo en pantalla. Bien, una chica sonriente, una niña sonriente con los ojos así de complicidad que nos está mirando y ya está, y podemos establecer ya pues un juicio. Oye, pues una niña sonriente que se está haciendo un selfie y demás. Bien, hasta ahí con la información que tenemos. Pero si ampliamos un poquito el foco, ahí nos damos cuenta que esta foto también se hizo viral porque la niña se hizo un selfie cuando se estaba incendiando su casa. Y entonces ya empezamos a pensar unas cuestiones distintas sobre esta niña, ya empezamos a tener unos juicios distintos, empezamos a tener una opinión distinta de por qué esta niña pues, estaba haciendo esa fotografía. Fijaros, esto nos tiene que llevar a un pensamiento, a una reflexión. El tema de los sentidos y el tema de esta niña que os ponía antes en el ejemplo. Y es que nos tiene que llevar a la conclusión de que la realidad es vasta, compleja e inmensa. Hay una gran realidad ahí fuera. El mundo está lleno de muchísimas cuestiones, de muchísima información, de muchísimos hechos, de muchísimas cosas que no sabemos. No sabemos. Incluso hay cosas que no sé, que no sé. Es decir, es complejo, es inmenso y es muy, muy grande. Sobre esa vasta realidad
Nosotros solo tenemos una pequeñísima experiencia de vivencia en esa realidad. Es decir, tenemos nuestras vidas, alrededor de nuestros amigos, alrededor de nuestra familia, de nuestros vecinos, del pequeño mundillo que nos rodea. Y sobre eso es sobre lo que tenemos experiencia y sobre lo que tenemos vivencia de que ocurre. Y nada más que eso. Pero es que además se plantea de que en esa experiencia que estamos viviendo no le prestamos atención a todo. Solo le prestamos atención a una pequeña parte de aquello que está ocurriendo a nuestro alrededor. Pongo un ejemplo, estás sentado en un banco, en un parque, pero estás leyendo un libro, alrededor tuya están pasando cosas sobre las cuales tú estás formando parte de esa experiencia, pero no le estás prestando atención, con lo cual no estás siendo consciente de que eso a tu alrededor ocurre. Por lo tanto, la realidad es muy grande y compleja. Sobre eso, una pequeñísima parte tenemos una experiencia y de esa experiencia una pequeñísima parte es a lo que prestamos atención. Y a eso que le prestamos atención, lo interpretamos, al igual que interpretamos los colores. Bien, esto nos tiene que hacer encender nuestra alarma de sentido crítico. ¿Y por qué nos tiene que hacer encender esta alarma? Porque sobre eso a lo que prestamos atención y que nosotros interpretamos, hacemos juicios y tomamos decisiones. Por lo tanto, tomamos decisiones sobre modelos de leer realidad, pero no sobre la realidad en sí misma, porque esta es vasta, compleja e inmensa. Sobre esa gran realidad, además, vivimos una experiencia, ponemos nuestra atención y la interpretamos. Sobre eso que interpretamos, hacemos juicios y tomamos decisiones. Bien, esto nos tiene que hacer pensar de que nuestra capacidad de análisis crítico, bueno, pues nos tiene que hacer pensar de que no siempre estamos tomando la mejor decisión, no siempre estamos tomando el mejor juicio, porque la realidad es mucho más allá de lo que yo soy capaz de interpretar. Y eso nos tiene que hacer mejorar nuestra capacidad de análisis crítico. No tengo la verdad absoluta prácticamente de nada. Prácticamente de nada. Hace poco discutía con un amigo y decía, pero Pascual, entonces, ¿eso que ves ahí en la fachada de este edificio, eso es un aire acondicionado? Bueno, sí, es un aire acondicionado porque todos coincidiremos aquí, los que estamos sentados en esa mesa, de que eso es un aire acondicionado y entonces, oye, pues sentamos base, ¿vale? Lo ponemos en común y todo hay consenso de que eso es así. Pero fijaros en cosas que parecen tan claras, puede ser que no tengamos ese consenso. De hecho, no tenemos consenso de una forma estricta y tan clara de lo que es un ser vivo, que parece que es algo tan sencillo. Bueno, pues entre el mundo científico no hay tal consenso entre lo que es un ser vivo y lo que no es un ser vivo. Por lo tanto, tenemos que dejar siempre un pequeño reducto hacia la duda, hacia la curiosidad o hacia otros enfoques o perspectivas. Fijaros, Spinoza, que era uno de los filósofos racionalistas más importantes de la época, nos dice que lo más importante no son las cosas en sí mismas, sino la interpretación que nosotros hacemos de esas cosas. Y es que funcionamos en base a interpretaciones. Nuestro cerebro, nosotros, funcionamos a lo que interpretamos de las cosas, a la perspectiva que nos hacemos de esos hechos que suceden, a las ideas que nos hacemos a nosotros mismos eso que sucede a nuestro alrededor. Y esto hay que aprender a gestionarlo. Y si aprendemos a gestionar esas perspectivas, esas ideas y esos enfoques y lo entendemos como algo subjetivo, nuestro, basado en nuestra experiencia, en nuestra atención y en nuestra interpretación, si conseguimos ser conscientes de eso, mejoraremos nuestra capacidad de análisis crítico. Vale, imaginar esta situación. Imaginar una persona. Una chica que además está muy condicionada y que le gusta el tema del ocultismo y que un día haciendo ouija con sus amigas pues les llega del mensaje de Tramundo diciendo que el mundo va a terminar en 2 semanas. Entonces esta chica se prepara porque el mundo se va a acabar en 2 semanas y ella lo crea y a ciencia cierta se prepara, hace una serie de acopio de materiales, una serie de acopio de comida, se prepara dentro de su casa, bien, pero llegan estas 2 semanas y no ocurre nada. Alternativa 1.
que tiene esta chica. Oye, espabila y le da por encender su sentido de curiosidad. ¿Qué ha pasado aquí? La alternativa 2, que es la que suele suceder, es que busca un sentido a eso que le está ocurriendo. ¿Y cómo busca este sentido? Inventa una excusa, busca evidencias, sesgo de confirmación, busca evidencias de que aquí ha ocurrido algo raro, de que no es un problema de su creencia, sino que ha ocurrido algo que no debía haber ocurrido, por eso el mundo no ha acabado. Entonces busca evidencias, ese sesgo de confirmación, y se une a grupos que piensan como ella, de que aquí ha ocurrido algo de que no tenía que haber pasado, y sin embargo por eso no se ha acabado el mundo. Es decir, en lugar de irse hacia la duda y buscar un razonamiento, se va hacia el fervor de la pasión de la creencia. Fijaros, esto es algo que suele ser muy habitual. En vez de irnos hacia un lugar de la racionalización, nos vamos hacia un lugar todavía más profundo de la pasión y de la creencia. Cuando esto ocurre, cuando se produce ese momento de que algo que no esperábamos o de que esperábamos que ocurriera por nuestras creencias no ha ocurrido, esto nos tiene que hacer saltar de nuevo la luz del sentido crítico, la alerta, la alarma del sentido crítico. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Lo que ha pasado es un concepto que se llama disonancia cognitiva. Hay dos conceptos que están relacionados: mi profunda creencia en el ocultismo con otra idea que también estaba formando parte de mí, y es que el mundo se iba a acabar dentro de 2 semanas. Esas dos cosas, esas dos ideas, fuertemente relacionadas, unidas, cuando una de ellas no se produce, pero la otra sí, lo que se produce es una disonancia. Y esas disonancias son habituales, pero son habituales por lo que os decía antes, porque la realidad es vasta, compleja, inmensa. Una realidad sobre la que luego tenemos una experiencia, prestamos una intención y luego la interpretamos. En todo este camino es lógico que se produzcan disonancias de cosas que pensábamos que en verdad eran así, luego no lo eran tanto. Ahí es cuando se produce esto, es cuando tenemos que activar esa alarma de sentido crítico, ser conscientes de que se ha producido una disonancia cognitiva y buscar, rastrear, profundizar dentro de la atención, o sea, dentro de la razón. Nuestro objetivo siempre, nuestro cerebro siempre está buscando coherencias. Nuestro cerebro no es muy amigo del caos. Busca una coherencia, busca un sentido a nuestra vida, busca un sentido a nuestras ideas. Y tiene una necesidad constante de resolverlas. Yo, si no lo hiciera, le generaría mucha incomodidad, mucha incoherencia. Y esto no es del agrado de nuestro cerebro. Por lo tanto, nuestro cerebro se inventa cosas y crea cosas para evitar que esa disonancia exista. Aquí nosotros es cuando tenemos que activar ese sentido crítico y buscar en esas disonancias la curiosidad de por dónde se ha producido el error. Fijaros si nuestro cerebro se inventa cosas que en muchos casos marineros que se han ido a hacer un récord Guinness, de estos que se van en vela a través de un barco a dar la vuelta al mundo y se pasan grandes, enormes periodos de tiempo sin ningún tipo de estímulo, sin hablar con nadie, sin ver ningún tipo de luces, sin tener ningún tipo de distracción, sin tener sonidos ni imágenes, porque todo es lo mismo, es el llano, es el horizonte del mar. Bueno, pues nuestro cerebro, a esos marineros que llevan tanto tiempo sin ningún tipo de estímulos, nuestro cerebro se los inventa. Se inventa estímulos para darle coherencia a su realidad. Entonces, cuidado con nuestro cerebro, que en muchos casos, ante momentos de disonancia cognitiva de dos verdades que deberían estar unidas, pero que sin embargo algo ha pasado que no se comporta bien, nuestro cerebro va a buscar inventar, crear, para darle una narración lógica a eso. Pero eso que está haciendo va completamente en contra de nuestra capacidad de análisis crítico. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de esa disonancia cognitiva y buscar la curiosidad para buscar esas respuestas. Y así como resumen de estos minutos que llevo con vosotros, deciros que tomamos decisiones en modelos de realidad.
no de la realidad en sí misma, con lo que tenemos que estar especialmente cuidados y prestar mucha atención de que no siempre sabemos todo lo que tenemos que saber, de que no siempre hemos vivido todo lo que creemos haber vivido y de que no siempre tengo toda la información que necesitaría para tomar ese juicio. Cuidado entonces cuando tomamos decisiones porque siempre lo estamos haciendo en base a modelos de realidad. Y esto hace que se produzca el efecto de disonancia cognitiva, porque como no tengo todos los hechos y no hay una verdad absoluta de todos los hechos, se puede producir que dos verdades que tenía muy enraizadas en mí, una de ellas no se cumpla. Esto es un aviso de tenemos que bucear, tenemos que ser curiosos y profundizar en lo que está pasando a nuestro alrededor. Si no activamos el sentido crítico, lo que es seguro es que estaremos tomando malas decisiones. Por lo tanto, cuidado con ese modelo de realidad, cuidado con esa disonancia cognitiva. ¿Y a ti? ¿Cuántas veces has tomado decisiones sin activar el sentido crítico? Oye, pues me gustaría saberlas, así que coméntalo en este vídeo y si te ha sido de valor, pues te animaría a que te suscribes también a mi canal. Seguimos avanzando y nos vemos en otra ocasión.